Hello gente, ¿cómo están mundo? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host, y hoy tengo de invitado a Sacha Llorenti. Él fue viceministro de la Presidencia, ministro de Gobierno y embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Así que bienvenido a este programa, Sacha. Gracias por tomarte el espacio y el tiempo de aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Naomi, por la oportunidad. Bueno, un saludo a la distancia. Bueno, hace unos minutos estaba en la introducción hablando sobre todos los cargos que has tenido. Fuiste viceministro, ministro, embajador. Has tenido muchos cargos a lo largo de tu trayectoria. Pero, ¿cómo empieza Sacha Llorenti? ¿Cómo se crea este personaje? ¿Cómo entras a todo este mundo? Bueno, a ver, yo estudié en un colegio católico, ¿no? En La Paz, en el Colegio La Salle. Y entre el colegio y la universidad viajé de intercambio a Estados Unidos. Estuve un año fuera. Y creo que ese ha sido un año muy importante para mí porque me permitió reforzar una identidad personal, una identidad además nacional. El darse cuenta de dónde uno viene es muy importante, y en esos años formativos sobre todo. Cuando volví a Bolivia, yo tenía la intención, honestamente, de militar en alguna instancia para transformar la situación del país. Estamos hablando del año 93 aproximadamente, en pleno auge del modelo neoliberal, con la privatización de nuestras empresas, en una situación en la que el país tenía un índice de pobreza extrema superior al 40%, una situación realmente desesperante para la mayoría de las bolivianas y bolivianos. Pero cuando volví, es decir, volví en una época en la que la izquierda estaba prácticamente derrotada, no solo electoral, sino también incluso moralmente, porque había caído el muro de Berlín algunos años antes, se había desmoronado la Unión Soviética y ese proyecto socialista, y en nuestro país eh, los referentes de la izquierda, en este caso digamos el MIR, Ujú. se había aliado con el dictador Banzer, había cruzado los ríos de sangre. eh, el MBL, que era, digamos, una parte del MIR, se había aliado con Gonzalo Sánchez de Lozada y había apoyado todo el modelo neoliberal. Y habían otros referentes de izquierda que eran menores y que, digamos, no tenían un impacto nacional. Entonces, para mí la forma de militar, no en términos partidarios, sino en términos de proyecto de vida, para mí se me abrió una oportunidad en la defensa de los derechos humanos. Primero con la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, es decir, con los familiares de las víctimas de las dictaduras, de los asesinados, de los desaparecidos, de los torturados, y luego con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Y ahí yo entendí ya muy temprano Ujú. que cualquier tipo de militancia, cualquier tipo de militancia, incluso en la defensa de los derechos humanos, tiene que estar íntimamente vinculada con el movimiento popular. Si es que no está vinculada con el movimiento popular, es decir, con las necesidades de las mayorías, entonces no tiene sentido. Y ahí estuve en la Asamblea mucho tiempo, aproximadamente unos 12 años de mi vida. Llegué a ser presidente de la Asamblea de Derechos Humanos. Ujú. Luego, en el gobierno de transición de Eduardo Rodríguez, él me invitó a conformar el Consejo Nacional Preautonómico y Preconstituyente. Y luego
Yo conocí a Evo Morales en los años 90, construimos una relación de amistad y cuando él asumió la presidencia, yo, bueno, ocupé las responsabilidades que tú señalas. Pero mi aproximación a la vida política fue fundamentalmente a través de la defensa de los derechos humanos. Entonces, podríamos decir que Sacha Llorenti, como actor político, es más en pro de los derechos humanos que en pro de un partido. Lo que pasa es que, es decir, el objetivo es la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio, los derechos económicos, sociales, culturales, los derechos civiles, políticos, los derechos de los pueblos, a la autodeterminación, a la paz, etc. Y hay distintas formas de hacerlo. Una forma es en las organizaciones de derechos humanos y otra forma es a través de la vida partidaria. Yo soy militante del movimiento al socialismo, soy orgullosamente militante del partido político más grande de la historia de Bolivia, que además ha sido el que ha transformado como ningún otro la situación económica y social de Bolivia, integrando a la mayoría, no solo a la vida económica, sino social. Entonces, para mí la militancia en el movimiento al socialismo es como una consecuencia. Es decir, si yo militaba en la defensa de los derechos humanos con esos objetivos, ahora milito en una opción política que creo que es la que más beneficia al país. Y si el movimiento al socialismo beneficia tanto al país, porque ha generado tanta crisis y tanta angustia, tanto dolor para el país a fines del año pasado. Pero bueno, no es hay algo muy importante que hay que recordar. ¿Dónde estábamos el año 2005? Pero ya no estamos en el año 2005. Por eso, pero si me permites. Ya. El año 2005, Bolivia tenía el 38% de la gente viviendo en extrema pobreza. El 38% de la gente. No sé si, es decir, a veces uno dice cifras y esas cifras se pierden en lo abstracto. Pero estamos hablando de que casi 4 de cada 10 bolivianos vivían en extrema pobreza. Después de una serie de medidas económicas fundamentalmente y de redistribución social, según Naciones Unidas, esa cifra ha bajado hasta noviembre, estoy hablando hasta noviembre del año pasado, de 38% a 15%. Es decir, esa transformación económica le ha cambiado la vida a millones de personas. 3 millones de personas han ido a formar parte de lo que se llama la clase media. Hablo nuevamente de las cifras de Naciones Unidas y hasta noviembre del año pasado. Bolivia pasó a ser un país con un índice de desarrollo humano alto, de acuerdo a Naciones Unidas, hasta noviembre del año pasado. Es decir, yo no voy a negar, cuando uno está en una función pública, en términos individuales o colectivos, comete errores y han habido equivocaciones a lo largo de estos 14 años, sin duda, pero ha habido una innumerable cantidad de aciertos en distintos temas. Y Bolivia no va a ser la misma después de esas conquistas sociales y económicas. Bueno. Lo que me gustaría ahora hablar, pero antes mencionabas que ha crecido la clase media, pero también se podría decir que el movimiento al socialismo fomentaba el, el comercio no, tú me entiendes, informal, ¿no? Porque muchas personas que han subido a la clase media no pagan impuestos, no contribuyen también a que es de donde el Estado saca sus recursos, ¿no? Bueno, ese es un análisis que ameritaría un espacio específico, pero el tema de la informalidad es un problema no solo en Bolivia, es en
toda Latinoamérica, es en África, es en Asia, es parte de la forma en la que, parte del metabolismo del sistema de producción y consumo. Pero como nunca, en Bolivia el desempleo ha bajado casi al 4%, otra vez cifras de Naciones Unidas, casi al 4% en la época en la que el presidente Evo gobernaba el país. Es decir, no existe duda, es decir, para cualquier análisis absolutamente objetivo, que en esos 14 años Bolivia ha cambiado para bien. Y por supuesto queda mucho por